2024 fue un año complicado para el fútbol mundial, que perdió varias figuras, ya fuera por el inevitable alcance de la muerte o por sus retiros futbolísticos. A la par de que se dieron muchas despedidas, también los continentes se cargaron de energía para reunirse en torno a legajos y celebrar al deporte que mantiene al mundo en vilo, a la espera del grito más hermoso, presente en una serie de torneos que vale la pena recordar. Es por eso que, fiel a la costumbre, hoy te traigo el resumen de lo que pasó a lo largo de esta vuelta al sol, llena de historias, apuntes, anécdotas y logros que no querrás perderte de principio a fin. Arranca así el ritual de refrescar mes por mes lo sucedido, mientras caían las hojas en el calendario, con el deseo de que 2025 traiga muchos más capítulos importantes a la lista de las leyendas del fútbol mundial. Así como enero de 2023 arrancó con notas de amargura, esta vez no fue la excepción, luego de que un genio del fútbol se marchara para siempre. Franz Beckenbauer, mítico exjugador y director técnico alemán que conquistó la Copa del Mundo en ambas facetas, falleció el séptimo día del primer mes debido a la enfermedad del Parkinson y un trastorno de demencia. Su legado dentro del empastado fue brillante vistiendo la camiseta del Bayern Múnich, en el que ganó 4 veces la Bundesliga, además de 3 Copas de Europa, aunque su éxito se extendería a Estados Unidos con el New York Cosmos, donde fue tricampeón de liga, y hasta en su regreso a Alemania con el Hamburgo, donde volverá a coronarse. Con la playera teutona fue brillante y podría considerarse como el máximo exponente en el balompié germano, al que llevó a levantar una Eurocopa en Bélgica 72 y el Mundial en casa durante el 74. Luego de un laurado retiro, se dedicó a los banquillos con la misma pulcritud y logró convertirse en el segundo hombre en toda la historia que se lleva el prestigioso torneo de selecciones, tanto con short como con pantalón largo. Esto tras vengarse a Argentina en Italia 90. Por si fuera poco, también llevó a la cima al Bayern, tanto en su país como en la Copa UEFA, y sus últimos años en activo los vivió como presidente del club de sus amores, además de ser el segundo al mando en la Federación Alemana, que lo nombró miembro de honor. Como responsable en que su patria volviera a hospedar el torneo de la FIFA durante 2006, su entorno lamentó fuertemente el fallecimiento de esta auténtica leyenda, que dejó 94 goles y 102 asistencias en 720 partidos, todos ellos como líder de la defensa y el mediocampo. Para febrero se le uniría otro gran compatriota, Andreas Brehme, quien fue dirigido por el Kaiser y trabó una entrañable amistad con él, a grado de que su director técnico lo ayudó a superar fuertes crisis económicas, cuando se declaró en bancarrota años después. Dentro del terreno de juego, Andy será recordado por anotar el penal contra el albiceleste que definió el destino de la antigua Jules Rimet. También brilló en el Bayern Múnich, Inter de Milán y Real Zaragoza, además de su amado Kaiserslautern, donde jugó en 2 etapas con un retiro incluido, además de convertirse en su estratega. Con una vida sumida en la deuda, Brehme sufrió un ataque cardíaco que acabó con su existencia en este plan, pero no con su huella dentro de los empastados. Dejamos el luto de lado para hablar sobre Liverpool, que se coronó en la Carabao Cup sobre el Chelsea a finales del mes, lo que significó el último campeonato de Jürgen Klopp como Red, aunque platicaremos más tarde sobre él en específico. Debido a su participación en competencias europeas, los rojos recibieron su pase directo para ingresar en la tercera ronda, donde eliminaron 3-1 a Leicester City. Luego de esto se impusieron 1-2 al Bournemouth en octavos de final, aplastaron 5-1 al West Ham en cuartos y superaron 3-2 al Fulham, con lo que llegaron a la cita en Wembley ante el Chelsea. Luego de un tiempo regular apretado en el que no bailaron las redes, fue necesario ir a la prórroga, que apestaba a penales, hasta que en el 118 llegó la Torre Van Dijk a poner orden con un córner bien aprovechado. A quienes les sonrió el mes de marzo fue a los Estados Unidos de América, que se llenaron de gloria en sus 2 categorías. Primero fue la selección femenil, que levantó la Copa Oro celebrada en su territorio. El camino arrancó fuerte con un pisotón sobre República Dominicana, que se comió un 5-0. El segundo escalón fue Argentina, que tampoco puso resistencia y se enjaretó un 0-4, antes de que se diera la sorpresa, pues México le pegó a las Barras y las Estrellas 0-2 en el Dignity Health Sports Park en Carson. Dicha derrota relegó a las norteamericanas al segundo lugar de su sector, lo que solo las enfureció, pues a partir de ahí serían intratables. Luego de recetarle un 3-0 a Colombia, se vieron las caras en semifinales contra Canadá, potencia que vendió muy cara la derrota, pues en un verdadero partidazo rescató el 2-2 al 127 en el tiempo extra, forzó los penales, donde Rose Albert falló por parte de las anfitrionas. Afortunadamente para ellas, Adriana León, Jordan Hueytama y Jessie Fleming también erraron, dándole a las de su casa el pase a la final, en la que doblegaron por la mínima a Brasil, gracias al frentazo de Lindsey Horan sobre el final del primer tiempo. Para el 24 tocó el turno de que los hombres colgaran su respectivo metal, tras llevarse la Nations League de CONCACAF, tercer al hilo que consigue. Como parte de la Liga A, los gringos le pegaron 3-0 a Trinidad y Tobago durante el partido de ida de cuartos de final, suficiente para resistir la derrota de 2-1 en Puerto España. Ya en semifinales les tocó una dura Jamaica, que se adelantó desde el primer minuto gracias a Greg Laich, solo que a escasos segundos un autogol de Cory Burke forzó la largue,
donde el doblete de Harry Wright definió la situación. En la final les tocaría su archinémesis México, también su cliente, que por tercera ocasión no metió ni las manos y se comió un 2-0 en el AT&T Stadium de Arlington. Primero con un golazo de Tyler Adams, que la prendió a 1000 metros de distancia con la colaboración de Ochoa, y luego con un disparo de Reina a bote pronto. Abril fue un mes de campeones en las grandes ligas, cortando el listón con el Athletic Club, que se llevó la Copa del Rey. Los de Bilbao transitaron un largo camino, que arrancó con su victoria sobre el Unión Sportiva Rubí y continuó con la goleada de 0-3 sobre el Cayón. En 16avos repitieron el marcador sobre el Eibar, posteriormente doblegaron 2-0 al Deportivo Alavés y le hicieron ver su suerte al Barcelona, que se fue a casa luego de un 4-2. Para semifinales demostraron ser favoritos al título luego de imponerle un 4-0 global al Atlético de Madrid. Y así se dio el último cotejo, frente al Mallorca de Javier Aguirre, que hizo milagros pero no lo alcanzó ante un gran rival que vino de atrás y llegó a las penas máximas, en las que Manu Morantes y Nemanja Radonjic fallaron. Con este triunfo, los Leones llegaron a 25 campeonatos, recortando distancia respecto a los culés, máximos ganadores con 31. A pesar de que hubo muchísimas coronas, ninguna fue tan destacada como la del Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Los dirigidos por Xabi Alonso maravillaron al mundo por eclipsar al Bayern Múnich y cortar una racha de 11 años sin levantarse del trono. El conjunto del español no solo dominó el torneo de pe a pa, sino que se hizo de la ensaladera de manera invicta, luego de 28 victorias y 6 empates para sumar 90 unidades, con lo que se proclamó campeón por primera vez en su historia, como el primer equipo que lo consigue sin caer. Fue en la semana 29 que las aspirinas aseguraron matemáticamente el trofeo al golear 5-0 al Werder Bremen, gracias al penal de Boniface, el bombazo de Xhaka y un triplete de su figura, Florian Wirtz. Viajamos ahora a Italia, donde el Inter de Milán se bañó en champaña nada más y nada menos que ante su acérrimo rival, el Milan. Jugando como visitantes administrativos, los nerazzurri le pegaron 1-2 a su vecino y conquistaron su guirnalda número 20, superando a los rossoneri para echarle más limón a la herida. Los goles fueron obra de Francesco Acerbi, Marcos Thuram y Fikayo Tomori, que descontó hasta el 80. En este lado del charco también se abrieron las vitrinas, concretamente las del Atlético Bucaramanga, campeón de la Apertura 2024 en Colombia. Los leopardos consiguieron su primer título liguero de la mano del ex arquero Rafael Dudamel, quien en su debut sumó 38 puntos y calificó de líder al cuadrangular de las semifinales, donde encabezó la tabla sobre Millonarios, Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla. La gran final fue contra el mandón del sector B, Santa Fe, que cayó por la mínima con gol de Inestrosa, pero regresó de la muerte para conseguir un 3-2 en casa, con lo que todo se definió desde los 11 metros. Luego de una larga y dramática tanda, Camilo Millán sepultó las esperanzas del Expreso Rojo, que se quedó sin carbón, mientras los del venezolano celebraban la obtención del campeonato. Cerramos el mes con el nuevo título del PSG, un equipo que sigue soñando con dar el salto de categoría y que suma ya 12 estrellas en su escudo. Los parisinos vencieron a la calculadora el 27 de abril, cuando tuvieron un movido empate a 3 contra el Havre, y después finalizaron la tabla con un total de 76 puntos, 11 arriba que su más cercano perseguidor, luego de ganar 22 duelos, empatar en 10 y solo caer en 2. Si el mes anterior fue muy movido para los cerrajeros, mayo agotó los taquetes de la ferretería de tantas repisas necesarias para colgar los trofeos, comenzando por el de Real Madrid, que bordó su parche número 36 en la liga, tras quitar el cetro a Barcelona. Fue el día 4 cuando los blancos sacaron la máquina de coser y golearon 3-0 al Cádiz, gracias al bombazo angulado de Brahim, el toque en el cajón de Bellingham y un contragolpe mortal de José. A pesar de que no vive sus épocas más gloriosas, la Juventus pelea todos los días por recuperar la memoria y volver a dominar Italia. Un paso preponderante para ello fue ganar la Copa a mediados de mes, con lo que llegaron a 15 obtenciones e incrementaron su distancia como máximos ganadores sobre la Roma. La vecchia señora le dio una verdadera cátedra al Salernitana, que recibió un contundente 6-1 en octavos de final, y tras ello mantuvieron la inercia con un 4-0 sobre el Frosinone. Ante la Lazio ganaron 2-0 en el primer partido, y aunque cayeron 2-1 para el siguiente round, libraron el global para la cita importante ante Atalanta, que no pudo sobreponerse al tanto tempranero de Vlahovic apenas al minuto 4. El oro del Bucaramanga no fue el único obtenido en Conmebol, ya que también Uruguay festejó a su monarca Peñarol, quien se hizo de la apertura tras sumar 41 puntos, quien se hizo del clausura tras sumar 41 puntos. La diferencia sobre Nacional, su más cercano perseguidor, fue de 7 unidades, y gracias a la victoria de los Carboneros sobre Defensor Sporting en la fecha 13, se hizo oficial el campeonato, indiscutido para un equipo que este año tuvo mucho por celebrar. Luego de una encarnizada carrera, Manchester City se llevó la Premier League en un cierre de alarido. Después de pelear codo a codo con el Arsenal a lo largo de la temporada, los de Guardiola no quitaron el pie al acelerador y en la última jornada confirmaron su superioridad en Inglaterra,
al imponerse 3-1 sobre el West Ham United. Con esto, la temible maquinaria Citizen sumó su cuarto campeonato al hilo y sexto en las últimas 7 campañas. Ese día, los aficionados Gunners no fueron los únicos en llorar, pues la fanaticada de Liverpool despidió a Jürgen Klopp, su manager más exitoso de los últimos años, que había anunciado el final de su vínculo con los Reds semanas atrás. El alemán, llegado al equipo en 2015, se marchó tras casi una década en las riendas, donde dirigió un cuadro de época que ganó la Premier League por primera vez en su historia, no confundir con la liga inglesa, además de 2 Carabao, una FA Cup y la Community Shield. Por supuesto que su logro más importante fue la Champions League, además de 2 subcampeonatos en el mismo torneo, sumado a una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. El último partido del Dr. House Town se dio en Anfield Road, donde con el mítico You'll Never Walk Alone celebró su último triunfo, esta vez de 2-0 sobre el Wolverhampton. Una de las mayores sorpresas ocurrió el 22 de mayo, pues cuando la chavineta parecía imparable rumbo a obtener un triplete perfecto y de epopeya, el Atalanta se le cruzó en el camino. Como recordarás, los del Español dominaron a Alemania y rompieron cualquier predicción lógica al ganar la temporada de manera invicta. Pero esta racha no solo fue para la Bundesliga, sino que se extendió a la Pokal y principalmente a competencias internacionales. 51 partidos imbatibles llevaban los alemanes, a quienes solo les restaban 2 más para romper cualquier canon del deporte, hasta que perdieron el más importante, pues en la final de la Europa League los italianos les arrebataron el título. El cuadro de la Serie A se instaló en el grupo D, que dominó por arriba el Sporting de Lisboa, el Sturm Graz y el Raków polaco para puntuar 14 unidades con 4 victorias y 2 empates. Para octavos de final se volvieron a medir contra los portugueses, a quienes doblegaron 3-2 en el global, previo a darle su adiós de torneos internacionales a Klopp y sus Reds. Ya para semis golearon 1-4 en Marsella, con lo que llegaron a la cita definitiva, en la que no eran favoritos, pero sorprendieron al mundo con un planteamiento brillante por parte de Gianpiero Gasperini y un inspirado de Mola Lukman, que se agenció un triplete para propinarle así su única, pero extremadamente dolorosa derrota a los de Alonso. Otro que se llenó de oro fue el Auckland City, al levantar el título de la OFC por tercer año consecutivo, confirmando un dominio territorial agobiante para el resto de los equipos en Oceanía. Los neozelandeses sufrieron para sortear a sus compatriotas del Wellington Olympic en el repechaje, pero tras el 4-3 global se colocaron en el grupo A, que lideraron sobre el Rewa, Hekare United y Solomon Warriors. Con esto entraron directamente a las semifinales, en donde eliminaron al Magenta y por último repasaron 4-0 al Pirae, con lo que se hicieron de un boleto al Mundial de Clubes. El 25 de mayo se acabó la champaña de varias licorerías alrededor del orbe, luego de que festejamos una severa cantidad de títulos, comenzando por la Champions League femenil, que levantó el Barcelona. Las culés barrieron su casillero tras liderar a Benfica, Eintracht Frankfurt y el FC Rosengard, con lo que caminaron a la fase de eliminación directa, en la que dejaron atrás al Brann. Las semifinales fueron duras, pero al final consiguieron imponerse al Chelsea para llegar a uno de los partidos con mayor rivalidad en la categoría ante León, máximo ganador histórico del torneo, que no pudo contra la mortífera dupla de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas. Las demás confederaciones de la varonil se unieron a lo ocurrido días atrás y también celebraron a sus respectivos monarcas. En Asia, Al Ain superó ampliamente el grupo A contra rivales de mucho menos experiencia y llegó fácil a octavos, que dejaron atrás al Nasaf. Contra Al Nassr dieron la campanada en una serie de alarido que acabó 4-4 y forzó los penales, donde ni las millonarias estrellas comandadas por Cristiano Ronaldo fueron factor. Y luego de las fallas de Brozovic, Telles y Otavio desde los 11 pasos, la superpotencia árabe quedó eliminada a manos del conjunto de Emiratos. Bien podrían ser considerados como verdugos de la liga, pues esta vez se impusieron al Al Hilal por 5-4 en el global. Y por último le recetaron un 6-3 al Yokohama Marinos, que regresó a Japón con las manos vacías. Viajamos ahora a África con el Al Ahly, que fiel a su costumbre se coronó en la CAF sin sudar demasiado, comenzando por una rastriza de 7-0 al St. George de Etiopía en la segunda ronda del repechaje. Ya en grupos quedaron arriba el Young Africans, Belouizdad y el Medeama, antes de clavarle un 3-0 al Simba en fase de KO y repetir el marcador al Mazembe en la antesala, a finalmente imponerse 1-0 sobre el Esperance de Túnez con un autogol. Ahora vamos a las copas locales, arrancando por el Manchester United, que levantó su segundo trofeo con Erik ten Hag tras ganar la FA Cup. Los Red Devils arrancaron en la tercera ronda con victoria sobre el Wigan y luego le clavaron un 2-4 al Newport County. En los octavos no tuvieron piedad de Luton Town, que cayó 6-2, y luego salieron bien librados del clásico inglés con un vibrante 4-3 sobre Liverpool, antes de ganar en Wembley frente a otro de sus odiados rivales. La peloneta no se intimidó contra el City de Guardiola y con goles de Garnacho y Kobe Mainoo anularon el descuento de Yerry Doku para pintar su ciudad de color rojo, al menos en ese certamen. Algo de oportunidad tuvo Xabi Alonso para sacudirse la espina al conquistar el doblete luego de alzar la Pokal. Esta vez sus aspirinas valieron 0-8 al Teutonia Ottensen y 2-5 al Sandhausen,
además del Paderborn, Stuttgart, Fortuna Düsseldorf y el Kaiserslautern en la final, gracias al aporte solitario de Granit Xhaka. Ahora vamos a destacar al PSG, que se llevó el cáliz con una serie de actuaciones impecables, cortando el listón con una goliza sobre el Orleans. Al Stade Brestois y Niza les aplicaron sus respectivos 3-1, y las semifinales se resolvieron por la mínima para ir a la final en el Pierre Maury, donde Dembélé y Fabián Ruiz le dieron el título a un equipo que se despidió de su máxima estrella, Kylian Mbappé. Para cerrar este laureado y movidito mes, tenemos la Conference League, que encontró en el Olympiacos a su tercer campeón de la historia. Los griegos llegaron al torneo luego de quedar terceros en la Europa League, torneo que no pudieron superar al estar abajo del West Ham y Friburgo. Durante la ronda preliminar vencieron 2-0 al Ferencváros y después tuvieron un heroico regreso ante el Maccabi Tel Aviv, que había pegado 1-4, pero se comió un sólido 6-1 para la vuelta. Los cuartos también otorgaron una serie trepidante con un 3-2 ante el Fenerbahce, solo como primer capítulo, ya que en el infierno turco el rival se impuso gracias al tanto de Cabesi y forzó las penas máximas, en las que los helénicos apagaron las llamas gracias a las fallas de Tadic, Under y Bonucci. Aunque nadie creía en ellos contra el Aston Villa, sorprendieron con un doloroso 6-2 global, y con el impulso de su gente, que abarrotó el estadio Hagia Sofía, le ganaron por la mínima a la Fiorentina, en una de las gestas más aplaudibles del balompié en este 2024. Esa final solo fue una ensalada para entrar al plato fuerte, la Champions League, que marcó el final de la actividad europea en cuanto a clubes. Para variar, el Real Madrid es protagonista de esta historia luego de conseguir su título número 15. En dicha ocasión, los blancos ganaron sus 6 partidos de grupo ante Napoli, Braga y Unión Berlín. Un paso perfecto para despedir el ahora antiguo formato de esta competencia. Leipzig no fue tan sencillo, pero la victoria en el primer partido funcionó para aguantar el siguiente asalto, aunque la verdadera prueba estuvo en la eliminatoria frente al Manchester City, entonces vigente campeón. Después de un sanguinario toma y daca que nos tuvo al filo de la butaca, los hierros de Bernardo Silva y Kovacic desde el punto de cal le dieron al cuadro merengue su boleto ante otro peso pesado, el Bayern Múnich, que los hizo sufrir en serio hasta que Joselu tuvo la noche de su vida y con 2 goles agónicos le dio vuelta la llave. Sorpresa de todos fue ver al Borussia Dortmund convertirse en finalista, pero ni la despedida de Marco Reus fue suficiente para que los amarillos se impusieran contra el rey de ese torneo, que se llevó la orejona gracias a Carvajal y a Vinicius. Y como si no fuera suficiente, Florentino y compañía volvieron a retumbar las planas días después, ahora con el anuncio de un regalo muy anhelado y demasiado anunciado, Kylian Mbappé, quien finalmente dio el sí que tanto pidieron, aunque a cambio de un contrato de 5 temporadas y 100 millones de euros. El francés campeón del mundo fue presentado con bombo y platillo, a la espera de que esté a la altura de la incontable pasarela de leyendas que ha desfilado por la Casa Blanca. Llega el momento de rememorar los torneos de selecciones, comenzando por Nueva Zelanda, que en el último día de junio se llevó el torneo de su confederación, un poco accidentado, pues Nueva Caledonia declinó su participación. Debido a eso, los kiwis libraron su primer encuentro, aunque no había duda alguna de que eran favoritos, tal como lo confirmaron con goleadas posteriores sobre Islas Salomón y el anfitrión Vanuatu, además de la goliza de 5-0 sobre Tahití en semifinales. Repetirían rival en la definición de campeonato, que se llevaron 3-0 contra los de casa, para dar comienzo al mes de julio, uno que fue inolvidable. Seguramente en donde más lo recordarán será en España, ya que la Furia Roja obtuvo la Eurocopa de la mano de su joven perla, Lamine Yamal, que se convirtió en el jugador más joven en anotar durante dicha competencia. La estrella del Barcelona entró en los libros de historia con 16 años y 362 días, gracias a un golazo ante Francia, que sirvió para la paridad momentánea, ya que Kolo Muani había adelantado a los galos. 4 minutos después, Dani Olmo dio la voltereta para llevar a los ibéricos a la definición en el Olímpico de Berlín, donde el ahijado de Messi batió otro récord, al ser la persona de menor edad que levanta el trofeo. Dicha historia sucedió el 14 de julio, aunque primero vale repasar el camino de España, que se llevó el grupo B sin discusión con victorias de 3-0 ante Croacia y 1-0 frente a Italia y Albania. Georgia no fue pieza durante los octavos de final y se comió un 4-1, previo al duelo contra los dueños de casa, un equipo teutón que nadó hasta el tiempo suplementario gracias al agónico de Florian Wirtz, pero que en los últimos segundos de reloj se quedó con ganas de ir a los penales, por obra de Mikel Merino. Cabe mencionar que este fue el último partido en la carrera de Toni Kroos, un auténtico todoterreno que se ha recordado por su amplio palmarés e impecable visión en el campo. Si quieres saber más sobre su emotiva despedida, en Revista Balompié escribimos un texto para decirle adiós. Recuerda que puedes conseguirla en balompié.mx. Luego de superar a Leblé, tocó jugar contra el eterno segundón, Inglaterra, primer país que pierde 2 ediciones de forma consecutiva, luego de que Williams y Oyarzabal hicieran de las suyas para contrarrestar a Cole Palmer, que sumaron su 4ª estrella. Ese mismo día, el balón también sonrió del otro lado del Atlántico, concretamente en Argentina, cuando
cuando la Escaloneta se reconfirmó como el país más dominante de este deporte durante los últimos años, luego de alzar su segunda Copa América consecutiva, que resume una época brillante. La albiceleste no tuvo contratiempos y le pegó a Canadá, Chile y Perú en territorio estadounidense, lugar en el que se albergó el torneo más viejo de todos los tiempos. Frente a Ecuador hubo sufrimiento de más, pero Dibu Martínez sacó adelante el navío en las penas máximas, y con ello se midieron nuevamente frente al caballo negro, una hoja de maple que cayó con la cara al sol. La definición fue contra James y su sorprendente Colombia, después de un portazo terrible que pudo generar una desgracia. Ya en el juego, el Toro Lautaro fue más fuerte y en el 112 terminó con la historia cafetera para mantener el dominio de los Ches y de paso dar una brillante despedida a uno de sus últimos bastiones, Ángel Di María, que se retiró del cuadro nacional. Otro que se despidió fue Thomas Müller, con lo que a mitad del mes hizo oficial su adiós, uno que deja atrás 45 goles, 41 asistencias y un mundial, luego de 131 partidos. Nada mal para el sobrino del fallecido Gerrard. También Gareth Southgate se marchó, pero del banquillo inglés, luego del segundo subcampeonato Lilo en la Eurocopa. El exfutbolista estuvo a cargo del conjunto de la Rosa desde 2016 y en 8 años obtuvo 2 platas continentales, además de un bronce en la Liga de Naciones y un cuarto lugar en Rusia 2018. Convirtiéndose de paso en el tercer entrenador con más partidos al frente de los Tres Leones, por detrás de Alf Ramsey y Walter Winterbottom. Agosto trajo actividad olímpica con pocas sorpresas, pues otra vez fue España la que más brilló al colgarse la medalla de oro en la categoría varonil. La Furia Roja debutó con victoria ante Uzbekistán y repitió la satisfacción frente a República Dominicana, por lo que su sorpresiva caída de 1-2 ante Egipto no afectó. Aunque pasaron como segundos, los ibéricos encontraron poca resistencia por parte de Japón y luego le pegaron 1-2 a Marruecos en un partido donde el referee fue sustituido al minuto 18 debido a una lesión. La final la jugaron contra el anfitrión, que no pudo hacer valer su localía, y a pesar del juegazo cayó 3-5 en este partido de remontadas, resuelto hasta el tiempo extra gracias al doblete de Sergio Camello. Y en cuanto a las mujeres, Estados Unidos puso a sonar su himno un día después. Las norteamericanas tuvieron 0 contratiempos y derrotaron a Zambia, Alemania y Australia, que fue quien más resistencia mostró. A las niponas las dejaron fuera gracias al solitario de Trinity Rodman, hija del legendario basquetbolista de los Bulls. Y aunque las germanas mostraban una mejor cara en semifinales, volvieron a caer frente a las balas y las estrellas. La gran final fue ante Brasil, que se quedó en la orilla por obra de Mallory Swanson al 57. Días después del anuncio de su compañero, Manuel Neuer se unió a quienes hicieron oficial su retiro de la selección, tras comunicar que tampoco volvería a jugar con los europeos, donde revolucionó la posición del guardameta y tuvo sentado mucho tiempo a Marc-André ter Stegen. El nacido en Helsinki participó en 4 Copas del Mundo, levantándola de 2014, además de jugar el mismo número de Eurocopas, donde solo alcanzó a situarse en las semifinales. Aunque su escuela, como uno de los mejores cancerberos que ha dado aquel país y el planeta, quedará siempre para la historia, gracias al impresionante juego de pies que exhibió en su momento. Luego de que anunciara su cáncer de páncreas de carácter incurable a principios de año, Sven-Göran Eriksson falleció el 26 de agosto a los 76 años en su casa cerca de Son. El sueco tuvo una extensa y exitosa carrera, en la que dirigió una enorme cantidad de equipos y países, siendo los más destacados la Lazio, Benfica, Roma, Fiorentina, el Manchester City y las selecciones de Inglaterra y de México. En su faceta de entrenador ganó torneos de Copa y de Liga en su país, Portugal e Italia, este último con 3 equipos diferentes, pero también brilló a nivel continental con una Copa, una Recopa y una Supercopa de la UEFA, sumando 19 trofeos en su haber. Participó en 3 mundiales, 2 de ellos con el equipo de la Rosa, además de Sudáfrica 2010 al mando de Costa de Marfil. Su partida fue muy lamentada debido a su cálida personalidad sonriente y amable, que lo convirtió en todo un caballero de las canchas. It's one of those which will not go away, but you can slow them down, hopefully. I have no pain, but I know it's there. One day it will take you. Before that day, live instead of sitting down thinking about what and when will it happen. Tan solo un día después, la familia del fútbol se despidió de otro de sus miembros, a apenas 27 años cumplidos. Juan Manuel Izquierdo Viana, defensor uruguayo que jugaba en el Nacional, se desplomó en el campo del Estadio Morumbi mientras se jugaba la vuelta de los octavos de final ante Sao Paulo.
Tras varios días en el hospital debido a un infarto, el que jugó en el Atlético Cerro, Peñarol, Montevideo Wanderers, Liverpool de Sudamérica y el Atlético de San Luis, falleció tras una prometedora carrera, en la que fue considerado como uno de los jugadores charrúas con mayor proyección. Paz descanse. Como si le faltaran motivos a Uruguay para llorar, Luis Suárez, su máximo goleador histórico, le dijo adiós al equipo de su país, luego de 69 anotaciones en 143 partidos, ganando la Copa América del 2011. El último gol del pistolero sirvió para colgarse el bronce en la edición 2024, donde fue dirigido por Marcelo Bielsa, a quien acusó de malos tratos hacia el grupo. El que no tiene para cuándo despedirse de los empastados es Cristiano Ronaldo, que celebró sus 900 goles como profesional el 5 de septiembre, tras marcar en la Nations League frente a Croacia. Fue al minuto 34 que el astro portugués amplió la diferencia tras empalmar la bocha dentro del cajón pequeño, con lo que llegó a un promedio de efectividad de 0.73 tras 1.238 exhibiciones, aunque va por más, y seguro tardará muy poco en lograr su meta de convertirse en el primer jugador que llega a los 1000 goles. Ese mismo día, San Marino logró una victoria que seguro convertirá la fecha en una de carácter feriado, luego de que llevaban 20 años sin ganar. El humilde conjunto europeo doblegó a Liechtenstein gracias al tanto de Nico Sensoli, que le comió el mandado a la defensa y portero, para terminar con la malaria de una nación que vio su mejor año futbolístico en toda la historia. A las buenas noticias le siguen unas más tristes, con otra serie de despedidas a lo largo de septiembre, comenzando por la de Alex Morgan. La exitosa norteamericana fue clave en el dominio mundial de su país y se llevó una medalla olímpica de oro en Londres 2012, además del bronce en Tokio 2020, la Copa Mundial Sub-20 en Chile 2008, un subcampeonato del Mundial Mayor en 2011 y el primer lugar tanto en Canadá 2015 como en Francia 2019. Además de eso, ganó los torneos locales de su país y de Francia, donde jugando para Lyon se hizo de una Champions League. Dentro de sus distinciones individuales, la mortífera delantera, cuyas estadísticas generales incluyen más de 200 goles, fue galardonada 5 veces como mejor jugadora de la CONCACAF. A este adiós le siguió Paulinho, que con Brasil ganó la Copa Confederaciones 2013 y jugó 2 mundiales. El canterano del Audax Sao Paulo se ha recordado por los andanzas en Corinthians, donde conquistó la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, aunque también se destacó en el Barcelona tras ganar la Liga y la Copa del Rey. Jugó también para el Tottenham y el Guangzhou Evergrande, donde levantó la Liga de Campeones de la AFC junto a una larga serie de títulos en China. Hablando de Asia, hay que destacar lo logrado por Corea del Norte, que se llevó al Mundial de la categoría Sub-20. Las ganadoras entraron en la cima del casillero F tras apalear 6-2 a Argentina, 9-0 a Costa Rica y 2-0 a Países Bajos, exhibiendo un rendimiento majestuoso que mantuvieron en la etapa de eliminación directa. Ahí le tocó su masterclass a Austria, Brasil y Estados Unidos, equipos que miraron desde el sofá cómo sus rivales hacían historia con un triunfo por la mínima ante Japón. Continuamos con la epidemia de despedidas, ahora de Rafael Varane, que a sus escasos 31 años tuvo que convertirse en exjugador debido a las lesiones de rodilla. El central francés se encontraba contratado con el Como 1907 de Italia, pero tras recaer de sus molestias el mismo día de su debut en Copa frente a la Sampdoria, tomó la dura decisión de ponerle fin a su jugosa trayectoria. Quien fuera de los consentidos de Zidane debutó con el Lens y requirió solo 23 partidos para ganarse la atención de Real Madrid, en donde viviría sus mejores momentos. Con los blancos disputó 10 campañas, ganó 4 Champions League, el mismo número de mundiales de clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 ligas, 3 Supercopas de España y una Copa del Rey. Tras ello se fue al Manchester United, en el que comenzó a ser víctima de las lesiones, hasta desaparecer poco a poco del radar, aunque jamás olvidará su imagen sobre el estadio de Luzhniki en Moscú, donde se proclamó monarca mundial. Otra baja francesa fue la de Antoine Griezmann, pilar de la brillante generación que se consolidó en Rusia 2018. El Principito dio a conocer su decisión de no volver a vestirse de azul tras 44 anotaciones en 137 oportunidades, por lo que concentrará los últimos años de su carrera en el Atlético de Madrid o en la MLS, según los rumores que se han soltado. Terminamos con las despedidas rememorando una de las más importantes, la de Andrés Iniesta, otro monarca mundial, autor del gol del campeonato en Sudáfrica 2010 y columna vertebral de Barcelona que tocó innumerablemente las estrellas, gracias a su asociación con Xavi y Lionel Messi. El fantasmita, ganador de 2 Eurocopas, 4 Champions League, 9 ligas y otra larguísima lista de metales preciosos, tuvo una última participación con el Vissel Kobe japonés, en el que también se fue con el brazo en alto, para dejar muy en claro que la leyenda del genio de Fuentealbilla quedará situada muy en la cumbre durante los años por venir. 9 de octubre fue otra fecha triste en el calendario, esta vez por la muerte de George Baldock, jugador británico que militaba en el Panathinaikos y fue encontrado sin vida en su piscina.
que las causas puntuales del fallecimiento siguen sin esclarecerse hasta la fecha. Luego de una polémica gestión marcada por pelearse con medio mundo y exhibir un paupérrimo nivel a cargo del equipo, Erik ten Hag se fue del Manchester United después de 9 jornadas en la Premier League, donde su equipo marchaba 12 puntos atrás del liderato. El neerlandés, que llegó procedente del Ajax, jamás logró hacerse del cariño de la gente, y en 128 oportunidades promedió una efectividad del 60% con 70 triunfos, 23 empates y 35 derrotas, insuficientes para trascender en uno de los equipos más ganadores del mundo. La buena noticia para el tulipán fue que muy pocos le pusieron atención a su salida, luego de que ese mismo día se llevara a cabo la ceremonia de France Football para premiar a los mejores del año. Emma Hayes del Chelsea y la selección norteamericana fue elegida como mejor entrenadora del ramo femenil, mientras que Carlo Ancelotti lo hizo por el lado varonil. Harry Kane y Mbappé se llevaron el trofeo Gerd Müller por sus 52 anotaciones. El Dibu Martínez recibió la Yashin a mejor portero. Lamine Yamal fue considerado como el mejor novato, y tanto Aitana Bonmatí como Rodri se llevaron el Balón de Oro, cerrando un año de ensueño para el fútbol español, aunque no tanto para el Real Madrid, que brilló por su ausencia en la ceremonia. Después de que el año anterior Fluminense estuviera en la gloria con un título de Copa Libertadores, esta vez debieron enfrentarse a severos problemas, luego la salida de Fernando Diniz. El experimentado sustituto, Mano Menezes, no cayó del todo bien en el plantel, y muestra de ello fue que se peleó con la máxima estrella, Marcelo, quien regresó a casa para retirarse en el club de los amores, pero al final tendrá que hacerlo en otro lado, luego de ser dado de baja por una discusión con el entrenador. La pelea se suscitó en el añadido en el empate contra Gremio, cuando el estratega llamó al melenudo para ingresar de cambio, algo que no le pareció en absoluto, por lo que empezaron un duro intercambio de palabras, en el cual ninguna de las partes ha revelado la información completa. Seguramente lo que se gritaron no se conocerá jamás, pero luego de que el lateral fuera enviado de regreso a sentarse, rápidamente se comunicó la decisión de separado del equipo, por lo que con su carta libre, el zurdo espera pacientemente analizar las ofertas para elegir su siguiente paso. Ya destacamos lo hecho por Corea del Norte en la categoría femenil sub-20, pero ahora hay que hablar sobre la sub-17, que también se proclamó monarca. Las asiáticas golearon 4-1 a México en su presentación, y luego se impusieron 3-0 a Kenia y 4-0 a Inglaterra, para firmar una serie de actuaciones perfectas. Para cuartos y semis requirieron de un solo gol para superar a Polonia de Estados Unidos, con lo que se plantaron ante España, el entonces campeón, que no pudo repetir lo conseguido tras caer en penales, después de un empate a unos. Vaya impresionante historia del país más hermético del planeta. El último fallecimiento, al menos hasta que se escribe este recuento, fue el de Marco Angulo, jugador ecuatoriano de escasos 22 años que pasó 35 días en terapia por un siniestro automovilístico. Perla del fútbol en su país, comenzaba a despegar como todo un prospecto en Sudamérica, hasta que el accidente le arrebató la vida, aunque no fue el primero en el que había estado involucrado, ya que menos de 2 años antes el conductor de un vehículo donde viajaba como pasajero falleció luego de que sufriera una colisión. En una de las últimas noticias del año anterior te platiqué que el Santos de Brasil descendió a segunda división, una auténtica tragedia que parece olvidada, ya que casi 12 meses después es momento de contar que el equipo donde Pelé forjó su leyenda regresará al máximo circuito para la siguiente campaña. Fue una victoria ante Coritiba en la fecha 36 la que oficializó el regreso del Peixe, que 2 semanas después le puso fin a la campaña proclamándose monarca con 68 unidades, apenas una más que Mirasol. A quienes parece ser que seguiremos sin ver en competencias internacionales es a los rusos, ya que el 20 de noviembre se reconfirmó la prohibición que mantiene la FIFA sobre dicho país debido a sus conflictos bélicos con Ucrania, motivo por el que seguirán sin formar parte de torneos continentales a nivel de clubes y no irán al Mundial de 2026. La tensa situación por parte de quienes hace casi 7 años albergaron la máxima fiesta del fútbol no parece tener solución tempranera, lo que ha causado un éxodo de estrellas de su liga y también la falta de oportunidades de que esta nación despunte su talento, que parece estar en deuda histórica. Noviembre fue un mes de coronas para la Conmebol, empezando por la Copa Sudamericana, ese torneo que año con año va ganando notoriedad y que, pese a ser considerado como la cabeza del ratón, ha dejado muy satisfechos a sus ganadores. El conquistador esta vez fue el Racing de Avellaneda, que le pegó al Cruzeiro en una final movida. Para llegar hasta dicho destino, los argentinos se treparon en la cima del Casillero H sobre Bragantino, Coquimbo Unido y Sporting Luqueño, a ganar 5 de los 6 encuentros y solo caer en uno. Gracias a esto encabezaron la tabla general y se midieron al más débil de todos los rivales, Huachipato, que se comió un 8-1 global. Paranaense tampoco fue pieza y cayó 4-2, con lo que la academia le dio clases de yogo bonito a su primera víctima brasileña, ya que después de esto se despachó al Cruzeiro, antes de llegar al duelo por la gloria en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción. Gastón Martirán y Adrián Martínez se encaminaron todo antes de la media hora, y aunque Cayo Jorge descontó, Roger Martínez partió desde el medio campo y liquidó en los últimos segundos, para desatar una tormenta de emociones que sus fanáticos vivieron como nunca. Y el representante de Juanfer nos dio la entrada.
Y más grande no puede ser ese muchacho. Es lo más grande que hay. Ojalá nos llevemos al campeonato. Para mí es muy importante disfrutarlo conmigo. Tan solo una semana después se dio el duelo más importante en el continente, que protagonizaron dos conjuntos de Brasileirao, Botafogo y Atlético Mineiro. Los primeros saldrían vencedores luego de un camino complicado donde negociaron el segundo lugar de su cuadrante por debajo del Junior de Barranquilla y apenas arriba de la Liga de Quito y el Universitario de Perú. Esto los llevó a una dura afrenta con Palmeiras, al que libraron con mucho sudor por 4-3 global, y para cuartos de final se midieron a otro titán, el Sao Paulo, que se negó a morir hasta que llegó el turno de las penas máximas. El desgaste no se notó ante Peñarol, que cayó 6-3 en el acumulado, y así arribaron al Monumental frente a sus compatriotas, que tuvieron un pésimo primer tiempo y pagaron sus desatenciones al irse 2-0 abajo en el marcador. Edu Vargas le devolvió vida al club donde alguna vez jugara Ronaldinho, pero Junior Santos desató la alegría de ese señor cuando decretó el primer campeonato del torneo para la Estrella Solitaria en el 97. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Seguimos con el Cono Sur, donde Peñarol reinó también el Clausura 2024, tras su victoria de la última jornada frente al Fénix. El triunfo de 3-1 fue vital para llegar a 38 puntos, 2 más que Nacional, con lo que los carboneros llegaron a 52 campeonatos y repitieron el cetro, una absoluta bestialidad que los pone 3 por arriba de su máximo rival. A estas alturas sobra decir que el mundo espera con ansias ese Mundial de Clubes, que parece salido de un torneo de FIFA hecho con los amigos. Las expectativas de ver a los mejores equipos de todo el orbe tomaron más fuerza este 5 de diciembre, cuando en Miami se sortearon los grupos, mismos que quedaron así. En el sector A estarán Palmeiras, Porto, Al-Ahly y el anfitrión Inter de Miami, mientras que en el B habitarán el PSG, Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders. Para el C tendremos a Bayern Múnich, Auckland City, Boca Juniors y Benfica. En el D veremos al Flamengo, Esperance de Túnez, Chelsea y León. La letra G tendrá a River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey de México e Inter de Milán. Y el F contendrá al Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan y al Mamelodi Sundowns. Los últimos cuadrangulares se enfrentarán a Manchester City, Wydad Casablanca, Al-Ain y Juventus, mientras que en el H se encuentra el favorito Real Madrid junto al Hilal, Pachuca y Salzburgo. La esperada competencia arrancará el 14 de junio de 2025, con el partido entre Messi y los africanos en el Hard Rock Stadium. Cabe decir que para ese entonces los futbolistas llegarán quemadísimos a otro torneo más, por lo que se ha discutido ampliamente si era necesario jugar este mundial. Hablando de equipos norteamericanos, hay que destacar lo conseguido por Los Ángeles Galaxy, que llevan un largo rato de sequía y temporadas para el olvido, hasta que este 7 de diciembre regresaron a las estrellas a levantar la MLS. Los californianos fueron cuartos de la general, y luego de barrer en la serie al Colorado Rapids, que perdió ambos partidos, superaron 6-2 al Minnesota United, suficiente para llegar a la final de la Conferencia Oeste. Dejan Joveljic anotó el solitario para obligar al Seattle Sounders, y la cita por la historia fue ante el New York Red Bulls, en un partido que encajó sus 3 goles durante la primera media hora, con lo que Marco Royce fue campeón de liga por primera vez en toda su carrera. No conforme con alzar a Libertadores, Botafogo también se llevó el Brasileirao al hacer 79 puntos, fruto de 23 victorias, 10 empates y 5 derrotas. El Fogão quedó estacionado por arriba del Palmeiras y sumó apenas el tercer título en su historia, primero en casi 30 años. Si tu sueño ha sido conocer Uruguay, Paraguay, Argentina, España, Portugal, Marruecos y Arabia Saudita, tanto 2030 como 2034 serán tus mejores oportunidades para hacerlo, después de que la FIFA ha confirmado a todos esos países como sedes de las siguientes Copas del Mundo. Para el festejo del centenario, el tridente sudamericano tendrá el privilegio de inaugurar el torneo en su territorio, antes de emigrar tanto al viejo continente como a África. Esto como parte de una competición que será histórica, ya que por primera vez lo albergarán tantas naciones. Por supuesto que trae truco, pues así se eliminan varias confederaciones en la rotación internacional, por lo que 2034 se fue a Asia, que a base de petrodólares ha ganado cada vez más fuerza en el ámbito del deporte. En Argentina, Vélez Sarsfield levantó la liga luego de casi 11 años sin hacerlo, dirigidos por Gustavo Quinteros, los que fueron fundados el primer día de enero, pero de 1910 alcanzaron la gloria en la última jornada tras vencer a Casa Huracán, mientras que su más cercano perseguidor Talleres cayó 1-3 ante Newell's Old Boys. Con esto el Fortín sumó 76 unidades tras 21 victorias, 13 empates y 7 derrotas, 4 puntos más que los de Córdoba. La mala noticia fue que su estratega dimitió al final de la temporada, por lo que tras tremenda alegría ahora habrá que plantearse cómo refrendar su campeonato con un nuevo cabecilla.
para que todos estuvieran felices. Mientras que Rodri se llevó el Balón de Oro, al segundo lugar de aquel galardón le tocó su recompensa en los premios de Best. Vini Jr. fue el rey de la noche al ser elegido como el mejor futbolista del año por la FIFA, que también premió al Dibu Martínez como mejor portero y a Ancelotti como mejor entrenador, mientras que en la rama femenil fueron Aitana Bonmatí, Alisa Nájer y Emma Hayes las elegidas. En cuanto al Puskás, el mejor gol fue la tijera de Garnacho ante el Everton, y Marta Vieira se llevó el premio de su mismo nombre por su zapatazo al ángulo luego de una bicicleta. Por último, Gandra Moura, aficionado del Vasco de Gama que padece de epidermólisis ampollosa, fue nombrado como el mejor fan. Y Thiago Maya, elemento del Inter que fue captado rescatando a una anciana en un edificio inundado, se llevó reconocimiento al fair play. La gloria internacional alcanzó al Real Madrid una última vez en este año, tras coronarse en la Copa Intercontinental. Los merengues solo debieron jugar un partido en este revivido torneo, que funge como mero pretexto para no perder el formato antiguo del Mundial de Clubes. Los campeones de cada confederación acudieron a la justa en Qatar, donde el primero en caer fue Auckland City, con un contundente 6-2, que les agenció a Laín. A pesar de esto, los de Emiratos Árabes no metieron ni las manos, y se fueron en cuartos de final frente al Al-Ahly de Egipto, tras perder de 3-0. En la otra llave, Pachuca dio la campanada y le aplicó el mismo marcador al Botafogo, monarca de la Libertadores y Brasileirao, como ya repasamos, y que no pudo contra el lugar 16 de la Liga MX. Ya en el duelo para definir quién tendrá el privilegio de jugar contra la Casa Blanca, los Tuzos vinieron de atrás en los penales, tras un aburrido 0-0, y con mucha adrenalina firmaron su pase a la gran final. Ahí no pudieron ni rasguñar a los de Ancelotti, que pese al mal momento se impusieron con tantos de Mbappé, Rodrigo y un penal de Vinicius Jr. Cerramos el año con la magnífica historia de Efraín Juárez, el técnico mexicano que llegó con nula experiencia como jefe del banquillo de Atlético Nacional. El camino para alzar la liga no fue sencillo, y tras la temporada regular, la verdolaga terminó en quinto lugar con 32 unidades luego de 9 victorias, 5 empates y el mismo número de derrotas, con lo que pasaron a formar parte del Grupo A del cuadrangular semifinal. Allá encontrarían su mejor fútbol, y tras 4 triunfos, un empate y también un descalabro, se ganaron su boleto a la serie definitiva ante el Deportes Tolima, que en casa sacó 1-1, pero poco pudo hacer en el Atanasio Girardot, donde otra vez todo se pintó de esmeralda, gracias a los tantos de Alfredo Morelos y Andrés Román. Estos fueron los sucesos más importantes en el deporte de las patadas alrededor del mundo. Uno que miró la creación, pero también la partida de algunas leyendas del fútbol mundial. ¿Cuál de estos acontecimientos fue el que más te marcó? ¿Cuáles son tus predicciones para 2025? Déjamelo saber en tus comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darnos un like y compartirlo, para que este recuento llegue a muchas más personas. También aprovecho para invitarte a que, si aún no estás suscrito, te animes a hacerlo, para mantenerte al tanto sobre las historias que seguiré trayendo para ti en Leyendas del Fútbol Mundial.